¿Sí? ¿Sigo? Y otro cártel que tuvo mucho tiempo de trabajo y dejó como producción un libro virtual que se encuentra a disposición en la página de la escuela. ¿Qué es un cártel? Es un dispositivo creado por Lacan como base para una escuela de psicoanálisis. 4 o 5 integrantes se encuentran para sostener periódicamente una investigación que es singular, propia de cada uno, y la comparten, se la van leyendo y comparten. Esto da lugar a la presentación de trabajos en una jornada anual y los efectos de esos trabajos serán los que venimos escuchando y vamos a seguir escuchando en este seminario. ¿Mm? Así que bueno, esto es para darles más o menos un encuadre de esto, ¿no? En cuanto al escrito que yo voy a presentar hoy, es producto de diferentes interrogantes que me fueron surgiendo a lo largo de mi práctica en la clínica con niños. Se trata de un popurrí de preguntas que guiaron mi recorrido por diferentes textos. Mi intención inicial fue la de esclarecerme ciertos conceptos que fueron plasmados en escritura con la idea de ser transmitidos a otros. Bueno, mi agradecimiento a Mariano Mantovani, que me acompaña hoy, a Marga Tandesiars, a Encuentros de Psicoanálisis y a todos los que están acá presentes y en el Zoom. Bueno, el título de mi trabajo es, me avisan si no se oye, ¿sí? ¿A qué responde el síntoma de un niño? Los niños se encuentran en una relación muy cercana con sus familiares. Su fantasma fundamental aún no se ha constituido y los síntomas que presentan, que suelen jugarse mayormente en el ámbito escolar o en algún espacio de recreación, se constituyen como respuesta a la verdad de la pareja parental o al fantasma de alguno de sus progenitores, materno o paterno. Esto último expresa Lacan en 2 notas sobre el niño. ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre? De esto ya habló Sergio, ¿no? Habló de las funciones, ¿no? Que son funciones o lugares desde donde ambos, padre y madre, deberían operar. En los momentos en que el niño precisa de ellos y los convoca a que le respondan como tales. Estas funciones corresponden a diferentes versiones de un padre, real, simbólica e imaginaria, a ir construyendo en transferencia, no solo referidas a los padres presentes ante el analista o a lo que ellos, los padres, imaginan respecto de lo que es un padre, sino a todas aquellas figuras pertenecientes a la historia o a la prehistoria. En cuanto al niño, estas versiones de un padre suelen aparecer representadas en la figura de algún maestro, director, superhéroe, etc. Y también será nuestra tarea como analistas ir construyéndolas a partir de sus relatos, juegos, dibujos u otras creaciones propias, ¿no? ¿Por qué acuden los padres a la consulta y cómo intervenir con ellos? ¿Para qué entrevistarlos? Las entrevistas iniciales con los padres son fundamentales porque la falla de estas funciones es lo que arma los síntomas en los niños, a partir de lo cual los padres concurren a la consulta.
O sea, que son estas fallas las que llevan a que el síntoma se exprese. ¿Y qué es un síntoma? Un síntoma tiene muchas definiciones. Está referido a actos perjudiciales o inútiles para la vida, realizados en contra de la propia voluntad que conllevan displacer o sufrimiento. También puede decirse que es un llamado al lugar que un padre ocupa en la estructura, o que es un punto de impas o de fracaso, o que se trata de lo que un niño tiene que dar de sí en respuesta a la estructura familiar. En cuanto a la dirección de la cura, tanto durante las entrevistas iniciales con los padres y con el niño, como durante el tratamiento posterior, el síntoma es el timón, el eje del cual el analista nunca ha de apartar su escucha para construir aquellos significantes anudados en él e ir ubicando el lugar del niño en relación a las diferentes versiones del padre. Cuestiones que el niño no está en condiciones de traer por sí mismo a su tratamiento, pero sí está en condiciones de ir construyendo sus propias versiones mediante juegos y mitos individuales. De esto Mariano nos va a contar después. Tenemos un legado ejemplar de esto en el caso Juanito. Ahora no lo voy a desarrollar, el caso Juanito lo va a tomar Mariano, pero yo lo voy a tomar en la presentación de marzo, los juegos de Juanito. ¿Qué privilegiar entonces de aquellos decires paternos, lo que ellos van diciendo, los relatos, para construir las razones del síntoma del niño? Debemos indagar en los tres reservorios de significantes, o sea, la constelación del nacimiento, la historia y la prehistoria del niño, expresados por los padres a modos de mitos y de recuerdos, de frases dichas, con relatos, como venga. ¿Y cómo distinguir en medio de la maraña del discurso paterno aquellos que serían significantes privilegiados? Lacan nos recuerda que Freud siempre sostuvo que cada caso debe ser estudiado en su particularidad, como si ignorásemos toda la teoría, retomando los conceptos anteriores. ¿Qué es la constelación del nacimiento? Son aquellas circunstancias, acontecimientos, relaciones familiares fundamentales y todo lo perteneciente al contexto cercano al momento en que el niño fue concebido. Es lo que presidió el nacimiento del sujeto, su destino y su prehistoria. Qué poder que tiene la constelación del nacimiento. No sin considerar los rasgos y las relaciones familiares que estructuraron la unión de los padres, lo cual tiene una relación muy precisa, todo esto, a través de una fórmula de transformación con lo que aparece como lo más fantasmático en un sujeto. O sea, todo esto, de alguna manera, todo, no todo, algunas cuestiones van a ir a parar al fantasma. En el mito individual del neurótico, Lacan agrega la importancia de considerar el mito en el seno de la experiencia analítica, definiéndolo como aquello que le da forma de discurso a lo que no puede ser expresado acerca de la verdad o de una verdad determinada. ¿Qué es la prehistoria de un sujeto? Se trata de 3 generaciones y de las consecuencias que de las 2 generaciones anteriores recaen sobre el niño. ¿Qué es lo que pasa de una generación a otra?
El niño con su síntoma trae los significantes de ese impas del deseo de los padres, aquello que los padres presentan en las entrevistas como lo más ajeno, lo nunca interrogado o lo más silenciado. Se trata de los pecados generacionales de un padre. Lacan además recupera la conclusión freudiana que nos dice que la prehistoria se transmite a partir del superyo. Esto lo dice en Tótem y Tabú, Freud. Pero la prehistoria habla de la prehistoria arcaica, ¿no? Y en eso entra la prehistoria. ¿Y cómo definir la historia de un sujeto? Ella estaría referida tanto a lo que se podría recordar de aquello que fue vivenciado y olvidado de la primera infancia, amores, odios, frustraciones, encantos y desencantos, desilusiones, como aquellos relatos, mitos y frases dichas provenientes de la prehistoria. Historia y prehistoria tendrán que ser construidas, reescritas en transferencia. ¿Para qué? Para encontrar las razones de un síntoma. ¿Cómo operar entonces como analistas? Nuestra tarea nos llevará a unir esos significantes primordiales con las dificultades que relatan los padres acerca del niño, mostrándoles de qué modo el niño responde con su síntoma a la trama significante transgeneracional. Este anudamiento del síntoma del niño con lo que sucedió a partir de los tatarabuelos, pasando por los bisabuelos, los abuelos y por supuesto los padres, o sea, aquello que se va trasladando repetidamente en las generaciones mediante la permutación significante, suele traer como consecuencia la implicancia de los padres en la problemática de su hijo. Bueno, ahora voy a recuperar un breve fragmento clínico referido a las consecuencias que recaen en una niña ante la ausencia en las generaciones de la inscripción simbólica de su abuelo materno. La madre de una niña de 11 años de edad centraba sus quejas en su marido y padre de la niña, calificándolo como padre ausente y con malos modos al dirigirse a su hija, ya que él apartaba de sí a su hija cuando ella le expresaba su cariño. Los síntomas enunciados por la madre consistían en un desajuste hormonal de la niña, obesidad instalada, depresión, apartamiento de sus compañeros, disconformidad permanente. La niña trae a las entrevistas las mismas dificultades que habían sido enunciadas por su madre y se queja que su padre nunca está, o que está pero no está. Trae una tristeza recurrente porque los demás niños tienen un abuelo o abuela y ella no. Entrevisto a la madre para indagar en las razones de esta ausencia paterna. Construyo con la niña que ni ella ni su madre conocieron a su abuelo materno. Luego construyo con la madre que ella no lleva el apellido de su padre y abuelo de la niña, que tampoco recibió relato, ningún relato de su padre y abuelo de la niña, debido al silencio impuesto por su madre y abuela de la niña, abuela materna, ¿no? Quien prohibió a la madre de la niña mencionar algo referido a su padre. Avanzo con la niña en la construcción de su dificultad para sostenerse en los lugares, en la desorganización de su cuerpo, y que los kilos de más albergados en él operan a modo de retención, ya que con cada kilo perdido, ella sí se siente, esto lo había dicho ella, amenazada de perder vínculo con algún familiar. En cuanto a los rasgos del encuentro entre los padres, que fueron mencionados por la madre de la niña,
Ellos se conocieron en la parada de un colectivo y él le mencionó que estaba haciendo una suplencia laboral. Luego se dejaron de ver hasta que se reencontraron y él le dio su teléfono, pero ella no lo llamó porque no le interesaba. De este tiempo de entrevistas, rescato que tanto el recrudecimiento en los reclamos maternos y de la niña hacia la figura del padre, como la palabra suplencia, las frases nos dejamos de ver y no lo llamé porque él no me interesaba, aluden a la historia del padre de la madre, la cual, al haberse centrado en una exclusión o rechazo, instaló una considerable dificultad en la posibilidad de construir el ideal materno, instancia de suma importancia en lo que atañe al síntoma de un niño, el lugar para la madre de su propio padre o de quien ofició como padre, ¿no? Esto es importantísimo en la clínica con niños. Bueno, hasta aquí. Sí, 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 sí. Perdón. No. Bueno, Lidia, un gusto compartir la mesa y agradecerte por el trabajo. Pues me gustó mucho la indicación clínica que das del síntoma como timón, me pareció muy buena. Y cómo en pocas líneas, con esta viñeta, traes lo generacional, ¿no? Esta ausencia del padre que ya estaba en la madre de esta niña, ¿no? Me pareció muy interesante cómo captás algo de lo generacional, ¿no? En esta ausencia, si sigo lo que vos traes. Entiendo que en un comienzo parecía que estaba esta ausencia del padre de la niña, pero vos ubicás después esta ausencia ya en el padre de la madre, ¿no? Que es esto que vos creo que recalcás de la importancia del ideal materno, ¿no? Esto que, si vos podías abrir un poco también esto del ideal materno, porque la importancia que vos recién mencionabas. Sí, a ver, ¿cómo decirlo? Em, la niña traía un desorden en su cuerpo, en la relación con los otros, le tocaba sostener la bandera en un acto y no la podía sostener en relación a lo cultural, a los símbolos patrios, le costaba encontrar un lugar para ella, un orden, una organización hasta en su propio cuerpo. Esto evidentemente está relacionado con el lugar de un padre, porque un padre digamos, el significante que viene a ordenar, entre otras cosas, ¿no? Y a introducir al niño en el orden de la cultura. Em, Esta niña, bueno, traía todos estos desórdenes. Eh, lo, la, el rechazo paterno ya estaba en la abuela, a ver, ¿cómo decirlo? En la abuela de la niña, que prohibía hablar de su propio padre, o sea, le prohibía a su hija, la madre, hablar del padre. Y andás a ver más allá, ya no pude llegar, pero ¿qué pasó? O sea, es algo que ya viene bajando, o sea, va cobrando por ahí un poco distintas formas, ¿no? Pero después ancla en el síntoma de un niño, ¿no? Había otra cosa que te quería decir y se me fue. Eh, ¿Por qué es tan importante el ideal materno, el ideal paterno de su propio padre para la madre, ¿no? Porque según l- cómo se haya constituido su Edipo, es el lugar que ese niño va a ocupar para ella. Porque el niño, en definitiva, entre otras cosas, es una ecuación simbólica, ¿no? Entonces, según cómo se vaya transitando el Edipo, después ocupará un lugar determinado el niño para ella. Vos lo decís en tu trabajo, después lo vas a abrir. Bueno, gracias, Lidia. Riquísimo el material clínico.
Te quería preguntar sobre esto que traes de ir construyendo las versiones del padre en análisis. Si podés abrir eso. Y después, si te seguí, en cuanto a esto de que el síntoma del niño eh, constituye la verdad de la pareja y viene, si es que este síntoma viene como a sancionar las fallas en las funciones. Si es así. Bueno, A ver si entendí tu última pregunta. Si el síntoma viene a sancionar las fallas, sí, que entiendo que sí. Sí, sí. Hay algo, o hay algo, puede ser eso, puede ser que algo se arma entre ellos, que de alguna manera se apartan de sus funciones. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Hay una verdad que ellos comparten, ¿no? Y el niño está vinculado con este nudo que se arma entre los padres, el síntoma del niño, ¿no? ¿No? Ahí. La otra es al fantasma de uno o de otro, ¿no? De un padre o de una madre, que Lacan dice que lleva más trabajo, digamos, esto, ¿no? Que es más difícil, porque queda más ubicado como, no sé si decirlo de esta manera, como más falo de alguno de ellos. De la otra manera ya queda más desvinculado, eh, pero arma síntomas. Y la otra pregunta, discúlpame, claro, porque el niño puede decir, me pegan en el colegio, yo pego en el colegio, o puede decir muchas cosas por las que vienen, ¿no? O que no me gusta, o que no me gusta leer, no me gusta escribir, y en realidad tiene por ahí dificultades, o pueden ser muchas las razones, pero lo que vamos construyendo son las razones de sus síntomas, y para esto tenemos que recurrir a qué se le arma a él en la cabeza como versiones, porque un padre puede ser el más temido, puede ser el más amoroso, puede ser el que nunca está, puede ser, no sé, pueden ser muchas cosas. Y en distintos momentos, en un juego, en los relatos, en lo que sea. No sé si, sí. Hola Lidia, ¿se escucha? Hola, Hola. sí, te Bueno, sí, te escucho. escucho. Bueno, Uy, qué buenas tardes. fuerte. ¿Se escucha bien? Bueno, bueno, muy lindo, me pareció muy preciso lo que trajiste. Bueno, quería ver si podías, bueno, de alguna manera transmitir el valor. Hablabas del fantasma, de lo que va a parar al fantasma del niño, que es ¿no? Es difícil, ¿no? Esta cuestión de pensar, bueno, los fantasmas, pero ¿qué, qué, qué podrías transmitir del valor de lo que va a parar al fantasma y lo que nos toca reconstruir en transferencia, decías también? Sí, entiendo, a ver, que es- la madre o el lugar materno, a ver, no sé por dónde arrancar, pero arranco por acá. La madre o lugar materno es la que encargada de transmitir marcas fundamentales como gran otro, primordial, quien ocupe ese lugar materno. Esas marcas van a estar referidas a vivencias maternas, a cuestiones que van surgiendo en el entorno, eh, todo esto que dice, ¿no? La constelación del nacimiento. eh, el niño entra como, decía Lacan en algún momento, súbdito ahí de la madre, o sea, está dependiente de su madre en un principio, recibe esas marcas. Eh, y esas marcas, a medida que como van dejando su huella, van dejando su trazo, van dejando lo más, como decía Lacan, que no lo puse, lo más mórbido de eso, puede ir a parar al fantasma.
al fantasma que vendría a ser esa palmera imaginaria de la que se cuelga el niño, eh, que le da la posibilidad de sostén del síntoma y le da el tipo de relación al otro, ¿no? El modo de inserción en el mundo en relación a sus cuestiones, o sea, y ahí, cuando hablamos de la posición de alguien, es de la posición en su fantasma, ¿no? Su posición fantasmática. Pero a ver, tu pregunta era, a ver, no sé si respondo. Sí, Lidia, sí, sí, se escucha lo que se escucha lo que digo. Sí, sí, justamente me pareció lindo esto de palmera imaginaria de la que el niño se cuelga. Está Que bueno. uno vive, uno puede vivir en dónde, ¿no? ¿En qué tiempo vive? ¿En dónde vive ese niño? ¿Dónde se fue de repente? Un niño, adulto, no importa. Acá estamos con niños ahora, pero ¿De dónde se agarró para sostenerse? ¿No? Sería claro. para sostener su relación en la vida, para sostener su relación a los otros. Solo que hace síntomas después, porque algo no cierra bien, ¿no? Claro, Algo, porque eso, esa colisión, ese choque, entiendo, entre cómo él se conduce y el entorno, algo pasa y ahí hay claro, síntomas. claro, algo está mal, algo Al- pensó, algo se le algo no repite. funciona, algo no funciona. Claro. Y vos decías de lo que estos significantes que tocan siempre una historia o prehistoria, bueno, vaya hasta dónde podemos llegar, que lo traen el niño en la transferencia, ¿no? Eso me pensaba, el valor de lo que se juega en la transferencia, en la relación al analista, ¿no? Lo que el analista también lee por lo que se pone en acto en transferencia, algo, ¿no? Decías algo así. Mm, Sí, 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 como a veces los niños vienen y expresan directamente las cosas, a veces no, pero ir escuchando y el valor de los juegos, los dibujos, las palabras que va trayendo en el orden que las va trayendo, ese ujú, orden, ¿no? ujú, Eh, todo eso va armando un relato, algo que el niño nos está queriendo decir. claro, está Es bueno. como descifrar algo, claves de algo para Ujú, construir un discurso ahí. ¿Qué nos está queriendo decir? ujú, Que con un claro. adulto es distinto. Un adulto tiene más armado todo. El niño por ahí necesita más jugar, depende, ¿no? De la edad del niño, pero Perdón, otra pregunta. ¿Tocaría algo de lo no dicho, algo que habría que hacer decir? Podría exacto, exacto. también en el psicoanálisis con niños, ¿no? Estaría esta dimensión de lo que queda como secreto. Es el impas, lo que los padres no mencionan en las entrevistas, los Claro. pecados del padre en las generaciones, Las ¿no? faltas sería, padre, claro. Las faltas cometidas, las faltas cometidas. Sí. Claro. Bueno, Entonces, gracias. Me encantó. Está bueno. Ujú. gracias, Mari Carmen. Gracias por las preguntas. Bueno, gracias, Lidia, me encantó. La verdad que sí, muy preciso, con un hilo muy lindo conductor y muchas cuestiones para las entrevistas, ¿no? Y las horas de juego, ¿no? Las entrevistas, hay tantas cosas para ver. Traías un resumen muy bueno, muy bueno, un punteado muy lindo. Pero te quería preguntar en relación a que lo que tiene que dar de sí. Eso me llamó la atención, que un niño tiene que dar algo en el análisis, ¿no? Dar de sí como en respuesta, lo decías, a la pareja parental. ¿Qué es eso que tiene que dar? Esto del cuelgue de la palmera con el que viene, ¿qué es lo que tiene que dar? Eso es parte de lo que se le arma en respuesta, pero cierta, a ver, ¿cómo decirlo? Eh,
cierta falla en su deseo que se está constituyendo, ¿no? Con el sujetito deseante ahí, como que hay algo que no puede despegar ahí. Estamos hablando de un niño que está muy cerca de los padres y que necesita que ellos hablen por él muchas veces, ¿no? Pero hay algo en su, digamos, sí, en su deseo que queda trabado, que queda como pegoteado, que queda, cuando va a decir Mariano algo de esto, cuando queda como prolongación de una madre que lo lleva a todos lados pegada a él, a ella, perdón, cuando, no sé, como sea, o cuando un niño tiene que soportar las discusiones de los padres a gritos, estoy poniendo cualquier ejemplo, las cosas que tiene y por ahí se queda paralizado, por ahí va y grita y se enoja, no sé, todo su compromiso, porque está muy, muy, muy involucrado con los padres o con el padre en cuestión, ¿no? Yo lo entiendo por ahí. No, no, de nada. Marta, Marta Laura. Hola, te quería Hola, preguntar, sí, ¿cómo hola, ¿qué estás? tal? ¿Cómo estás? No, yo más que nada mi pregunta apunta hacia, Sí, te escucho, ¿qué pasó? ahí. Ahora, Ah, ahí te oigo, ahí te oigo. bueno, gracias, un placer escucharte. No, pensaba en esto, en cómo armar la historia, la prehistoria esa que vos ahí planteás, en un niño que está en una institución, ¿no? Mm. Eh, que están bajo medida de protección excepcional, que son muchos. Y la verdad que no sé si se hace a través del juego o a través de otras técnicas que los analistas utilizan. Yo soy trabajadora social, por eso lo pregunto. Y me parece importante, ¿no? Esto, porque hay muchos de estos niños que por ahí no recuerdan qué ha pasado anteriormente y cuáles son sus significantes de ellos, ¿no? Mi pregunta apunta a eso, cómo armar eso, ¿no? Un proyecto de vida nuevo para este niño, no teniendo a sus papás. Sí, es muy importante la pregunta que haces. Yo trabajé en un centro de salud, al ladito de una villa de emergencia y con niños que además venían de hogares y tenía esta misma pregunta, porque ahí el relato viene del hogar, en el caso de, bueno, no necesariamente me estás preguntando por niños que vienen de hogares, o sea, pueden venir de una familia que no está bien constituida, o sea, que donde las funciones no están muy, muy Ujú, afiatadas, ¿no? Em, pero entiendo que te valés de lo que dice el juzgado, de lo que te dicen en el hogar y un trabajo intenso con el niño. Pero como historia y prehistoria te queda eso, lo que te dicen en el hogar. Yo tenía entrevistas con los docentes de la escuela, con el EOE, equipo de orientación escolar, que iban y detectaban, lo acompañaban al niño, lo presencialmente, miraban cómo se desenvolvía y tenía también relatos de algún docente, o sea, todo eso va acompañando. Porque sí, ¿de dónde te agarrás para...? Pero a veces los niños vienen en una situación tan desvalida, tan hasta que no saben hablar o que les cuesta tanto comunicarse, que hay que hacer toda una cosa de construcción ya con el niño mismo, ¿no? ujú.
con los juegos, con todo esto que venía diciendo, ¿no? Los dibujos, Sí. hacerlo hablar, acompañarlo, ¿no? Sí, es un tema, es un tema. Melanie Klein trabajó con niños que no tenían padre porque en la guerra no los tenían y bueno, y algo pudo avanzar, pero sí, estás más limitado. Perfecto, muchas gracias. Ali, Hola, buenas tardes. Hola Lidia, hola Mariano, hola a todos. Muchas gracias Lidia, me pareció como decía Mari Carmen, como preciso lo que ibas planteando, ¿no? De las cuestiones que tenemos que pensar para la clínica con niños. Me acordaba de algo cuando dijiste de los símbolos patrios, que en el seminario, creo que es el seminario 6, el deseo y su interpretación, Lacan cuando habla del lugar del otro lo llama la patria. Dice, ¿te acordás? La patria o el lugar de la buena o la mala fe. Digo, ¿cómo pasa por qué ese lugar, bueno. ¿no? Sí. ¿Cómo pasa por ese lugar del otro que le toca el nombre del padre? Y me parecía muy rico este punto que traías, porque es como muy clínico, ¿no? Las generaciones, lo transgeneracional. Y pensaba si podríamos hacer una clínica reduccionista si nos quedamos con el padre en lugar de ver y construir a qué responde el síntoma del niño. Porque a veces vieron qué pasa, que uno escucha a las madres en la consulta y no sabemos de qué padre hablan. Estaría la pregunta muchas veces, ¿no? De qué padre se habla. Me parecía como que traías un punto muy clínico, ¿no? Atiborrado de preguntas siempre, ¿no? Que así que te agradezco. Y los pecados. Gracias. Gracias. Sí, a ver, ¿de qué padre habla? Claro. Del que ella se enamoró y tuvo que renunciar y después tuvo un hijo con otro. ¿De quién habla? Del que nunca le dijo al padre que era hijo de otro, de su propio padre, que después resulta que lo tiene ahí arriba y elige uno que es lo contrario, un hombre que la acompañe que es lo contrario, que siempre está como criticándolo. O sea, hay muchas cuestiones ahí, ¿no? De quién habla, ¿no? Pero el lugar del padre, de la madre, o un conjunto, versiones distintas, ¿no? Hay tantas Gracias. cuestiones. Gracias, Ali. Gracias a vos. De Romy. Sí. Hola, buenas tardes Hola, a Romy. todos. ¿Qué tal? Ay, muy lindo el seminario, este encuentro, lo que fueron diciendo sobre la precisión de lo que presentaste. Digo, qué clínico no solo para la clínica con niños, ¿no? Sino que clínico para nuestro trabajo como analistas con un sujeto, ¿no? Pensaba en esto que dice Lacan, que no hay personas grandes, ¿no? Tomando algo de un poeta. Creo que lo había traído Alicia alguna vez al seminario. Eh, y este significante constelación, ¿no? De todo lo que tenemos que construir, porque claro, en el trabajo con el niño, como que tenemos ese puente, ¿no? Entre lo que trae el niño como respuesta, ¿no? A todo eso que fuiste colocando en relación a las generaciones, al lugar del padre, a lo que quedó en impas, a los pecados. Lo tenemos ahí como, sí, armamos como un puente, ¿no? Creo que esto es lo que arma, decías, la transferencia, ¿no? Con los padres, poder hacer resonar esos significantes, ¿no? Que trae el niño amordazado en el síntoma a la historia, ¿no? ¿Y qué es la historia, ¿no? Me parece que traías así, esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la historia de las generaciones cuando está esta actualidad del síntoma, ¿no? Que el niño lo trae en la actualidad del síntoma, ¿no? Esto ¿qué es lo que pasa
ahí, ¿no? En las generaciones. Claro, pensaba en eso, o sea, está lo diferente de la clínica con niños, ¿no? Pero que es una clínica que hacemos con el sujeto. Claro, con el sujeto, sí, con cada sujeto allí, ¿no? Los padres también tienen que involucrarse, porque son los que sostienen, los que acompañan al niño. Sí. Eh, eh, no sé si era una pregunta. Sí, sí, Lidia, en relación a esto, a lo que nos toca construir ahí en la clínica, ya sea con los niños, ¿no? El adolescente, o con, bueno, con cada sujeto, esto de todo lo que se arma alrededor del significante constelación, todos los puntos, ¿no? Si por ahí podés abrir esto, ¿no? Ese significante constelación, porque claro, es muy complejo dónde intervenir, ¿no? Vos traías algo bueno de las frases, de cómo hablan del niño, de lo que dicen sobre el síntoma, de lo que es molesto, ¿no? A dónde intervenir, ¿no? En esa cháchara que traen los padres, ¿no? Muchas veces es muy complejo esto. A ver, la constelación es muy importante, pero también, no sé cómo vamos con el tiempo. Eh, Disculpame un segundito. La constelación es muy importante, pero también está la posición del niño, la posición que el niño, porque hay que responsabilizar al niño, porque si no, el niño lo conceptualizamos como que está a merced. Sí, es cierto que está a merced, pero también el niño toma una posición ante eso. Y no es solo la constelación, es todo lo actual para ir como pescando en la constelación o en la historia, o un niño chiquito tiene poca historia, la está viviendo ahí, la está construyendo, porque digamos, para un niño chiquito lo más pregnante es la prehistoria, ¿no? Y la historia sí, con sus compañeritos, las cosas que le van pasando, pero no es lo mismo un adolescente que un puber, o sea, que ya tiene cierta existencia en la vida, ¿no? Em, la constelación es muy importante y sí, es tan singular. Yo traté de ser precisa con los conceptos, pero no es fácil tener a los padres adelante y se te plantean muchas dudas y esto que decís, ¿dónde? ¿Pero de qué me están hablando? ¿Soy que no entiendo o me están hablando? No sé, o sea, a veces utilizan el ámbito de las entrevistas para escenificar cuestiones entre ellos también. Entonces, hay muchas cosas ¿cómo saber, no? Escuchando. No sé si te respondo. Bárbaro, gracias, gracias, Lidia. Muy bueno, muy bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque si no, ya pasamos al trabajo de Mariano. No, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, gracias a todos por acompañar. Nos vamos a escuchar a Mariano Mantovani. Bueno, antes que nada, gracias a todos por estar, presenciarlo por Zoom. Gracias a Marga por la dirección y bueno, a los compañeros de Cártel y de seminario. Muchas gracias por todo este tiempo compartido. Bueno, voy a leer mi trabajo que le puse como título El valor de los mitos en el psicoanálisis con niños. A partir del historial del pequeño Hans, en el que el niño relata a su padre diversas fantasías, me interrogo acerca de la función y las transformaciones de las mismas a lo largo del historial. En el historial, escrito en 1909, Freud aborda las concepciones teóricas de su texto Tres ensayos de teoría sexual, escrito 4 años antes. En este texto, Freud menciona que entre los 3 y los 5 años
se inicia la pulsión de saber o de investigar a partir de las teorías sexuales infantiles. Bueno, acá para mencionar que Freud escribe este libro, el padre de Hans era discípulo de Freud, y Freud en ese entonces pedía colaboraciones con respecto a análisis de niños o material de niños como para confirmar las teorías, ¿no?, de 3 ensayos, ¿no? De esa investigación, 2 temas como de mucho interés para el niño, que es la diferencia sexual, ¿no?, y lo que sería el nacimiento de un hermano por lo que considera Lacan como complejo de intrusión, ¿no? Lo que para un niño resulta, digamos, de conflictivo que nazca un hermano porque de algún modo lo desplazaría de ese lugar protagónico, digamos, ¿no? Entonces, el niño de algún modo quiere saber cómo vienen, como de algún modo para intentar evitarlo por lo que le representa al niño, ¿no? Que venga un hermano, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que bueno, estos 2 puntos se ven reflejados en este historial de Hans, que son los 2 elementos de real que vienen a complicar la situación imaginaria que estaba con la madre, ¿no? La turgencia, o sea, el pene real, y el nacimiento de la hermana, ¿no? Se ven reflejados estos 2 puntos. Bueno, en ese primer momento del historial del pequeño Hans, despliega fantasías que son acordes con las teorías sexuales infantiles. La teoría de la cloaca, según la cual los niños son concebidos por la boca y paridos por el ano. La teoría de la concepción sádica del coito, en la que se arma una historia de escena de lucha, donde los padres juegan a pelear, y la teoría de la premisa universal del pene. Las teorías doblegan la percepción y ante la falta de pene en la mujer afirman que lo tiene chiquito, que ya le crecerá o que se lo cortaron. El niño aún no reconoce la diferencia sexual. Esta diferencia de los sexos no es una cuestión biológica, sino que es un proceso psíquico. En el caso de Hans, se confirmará esta premisa por la respuesta afirmativa de la madre, ante la pregunta del niño respecto de si también ella tenía un hace pipí. Acá, en el historial, digamos, Freud interviene por medio del padre, ¿no? El contacto directo era del padre con el hijo, pero Freud interviene diciéndole que le esclarezca la diferencia sexual, ¿no? O sea, había una fijación de Hans con su madre con respecto a la diferencia sexual, ¿no? Como una hiperexcitación sexual, dice el padre, con Freud. Entonces, como que esclarecer esta diferencia sexual, como, digamos, fue una intervención que leído desde Lacan tuvo un efecto, ¿no?, que produjo la fantasía de la jirafa, ¿no?, que de algún modo permite una transmutación de lo imaginario a lo simbólico, digamos, ¿no? Tuvo un efecto favorable, digamos. Bueno, Lacan en su seminario La relación de objeto equipara estas fantasías o teorías sexuales infantiles a los mitos, lo que me lleva a interrogar, ¿qué son los mitos y cuál es su función y qué temas abordan? Lacan nos dice que un mito es un relato o narración atemporal que trata de los temas de la vida y la muerte, la existencia y la no existencia, muy especialmente el nacimiento, es decir, la aparición de lo que todavía no existe. A su manera, el mito ofrece una explicación del mundo. Un mito es siempre una tentativa de articular la solución de un problema. Se trata de pasar de cierta forma de explicación de la relación con el mundo del sujeto o de la sociedad en cuestión a otra. En el caso del historial de Hans, esta operación del lenguaje, que se realiza a través del mito como relato, permitiría una separación del sujeto en ciernes respecto a la captura por el deseo materno. Es decir, hay un pasaje de objeto a sujeto, a partir de la castración, que instaura la falta en la subjetividad. Pasaje por la castración de cuya operación adviene un sujeto deseante. Por acá, en el seminario 4, Lacan va haciendo una referencia, ¿no? Como va haciendo una diferencia de lo que sería la posición de la perversión con la fobia, ¿no? Lo que sería el historial de Hans, ¿no? Va situando un objeto fetiche que, por ejemplo, con respecto a las bragas de la madre, habría como una adoración, se pondría ese objeto como taponando la falta de la madre, o sea, mantendría esta fantasía de la madre fálica, ¿no? Con lo cual no daría lugar al deseo o que advenga como sujeto deseante, ¿no? En cambio, en el caso de Hans, ubica como que hay algo de la represión. El niño reacciona con asco frente a estas bragas, o sea, que daría cuenta de estos diques, ¿no? De la vergüenza, asco, culpa, daría cuenta de la reacción de Hans como que lo
posicionaría del lado de la neurosis, ¿no? Como que se hace una pregunta, da lugar a la falta, ¿no? Y da lugar a una posición deseante, ¿no? Bueno, ¿en qué momento surge la fobia y cuál es su función? Lacan nos dice en el seminario de las formaciones del inconsciente que Juanito se encuentra sometido y esta es la fuente de su angustia y de su fobia. En el seminario de las relaciones de objeto señala que se trata de saber cuál es la función del niño para la madre, con respecto a ese falo que es el objeto de su deseo. La cuestión previa es, ¿metáfora o metonimia? No es en absoluto lo mismo si el niño es la metáfora de su amor por el padre o si es la metonimia de su deseo del falo que no tiene y que no tendrá nunca. Acá me pareció importante que, bueno, también lo trajo Sergio con esto de la función de la madre que le da lugar a la función del padre, ¿no? O sea, en el caso del historial de Hans se ve que cuando habla el padre dice como si tocara la flauta, o sea, como que cuando sería, digamos, el niño metonimia del falo, entiendo como que no tendría tanto lugar, no estaría tan autorizada la palabra del padre, ¿no? O sea, en el caso de Hans se ve, interviene el padre, pero de algún modo no termina de estar autorizada su palabra, no termina haciendo efecto por no estar de todo autorizada la palabra, ¿no? Me parecía bastante clínico esto, ¿no? Porque está, digamos, la intervención del padre, pero también tiene que estar autorizada por la función materna, ¿no? Bueno, en el caso del pequeño Hans, todo en el comportamiento de la madre con Juanito, a quien se lleva a todas partes, indica que el niño es para ella un apéndice indispensable. El niño es para ella la metonimia del falo. En este caso, el niño no es falófaro, portador del falo, sino que es en su totalidad metonímico, quedando entonces preso de la metonimia deseante de la madre. En el caso del pequeño Hans, la función de artificio de la fobia introduce un resorte significante clave que permite al sujeto preservar lo que está en juego para él, a saber, ese mínimo de anclaje, de centramiento de su ser que le permite no sentirse un ser completamente a la deriva del capricho materno. El niño se encontraba con su madre en la connivencia del juego imaginario. De pronto se produce cierta descompensación que se manifiesta con una angustia referida de forma muy precisa a sus relaciones con la madre. La angustia está vinculada con diversos elementos de real que vienen a complicar la situación. Por una parte, Juan es expulsado por el nacimiento de la hermana, y por otra parte, el falo interviene bajo una forma distinta, la intervención del pene real. Todo el proceso de los fantasmas de Juan consiste en resituar este elemento intolerable de lo real en el registro de lo imaginario, en el que puede ser reintegrado. Hasta ese momento jugaba con el falo deseado por la madre, y en consecuencia era algo por lo que debía pasar para cautivar a la madre. Este falo es un elemento imaginario. Ahora el niño ha de advertir que ese elemento imaginario tiene valor simbólico, y esto es lo insuperable para él. Juan se encuentra pues en determinada relación con su madre, en la cual se mezclan la necesidad que tiene de su amor y lo que hemos llamado el juego del señuelo intersubjetivo. Necesita que su madre tenga un falo, lo que no significa que este falo sea para él algo real. Lacan en su seminario La relación de objeto conceptualiza la fobia como una manifestación de la carencia del padre real para ejercer la doble prohibición de privar a la madre y al niño, siendo la fobia una tentativa de solución a la confrontación con la castración materna. En el caso de Hans, queda capturado en una relación imaginaria con su madre, de la cual el padre no logra extraerlo. La angustia de Hans se vincula a una carencia del padre real como agente de la castración. En la conversación con su padre, Hans le dice: debes estar enfadado conmigo por ocupar ese lugar. A pesar de las negaciones del padre, quien le dice que él nunca ha sido malo o se ha enojado. Si la castración merece efectivamente ser distinguida con un nombre en el historial del sujeto, siempre está vinculada con la incidencia, con la intervención del padre real,
también puede estar profundamente marcada y profundamente desequilibrada por la ausencia del padre real. Esta atipia, cuando se da, exige la sustitución del padre real por alguna otra cosa, lo que es profundamente neurotizante. Bueno, acá aclaro que en la altura del seminario 4 habla de padre real, pero sería el padre de la realidad, no como un padre imaginario, ¿no? Como una aclaración. ¿Qué es el padre real? Sería el dios del trueno que lo atemoriza, como el padre de la horda que mediante el tótem ejercía la prohibición. En el caso del historial de Hans, se realiza con el temor al caballo, que es un objeto que se equipara al tótem, y con la fantasía del instalador, que es el padre como padre imaginario. En el caso de Hans, a partir de los 4 años y medio, hace lo que se llama una fobia, es decir, una neurosis. Juanito encuentra en su fobia una salida típica para su Edipo, una suplencia, su caballo para todo. En efecto, lo necesita con el fin de suplir todo lo que le falta en ese momento de franqueamiento, el cual es, si no, esta etapa de la asunción de lo simbólico como complejo de Edipo. Lo suple, pues, con aquel caballo que es a la vez el padre, el falo, la hermanita, todo lo que se quiera. En el texto, La dirección de la cura, Lacan dirá que el objeto fóbico, en el caso de Hans el caballo, en cuanto significante para todo uso para suplir la falta del gran otro. Juanito no emplea un único mito para resolver sus problemas, es decir, el paso de una aprehensión fálica de la relación con la madre a una aprehensión castrada de las relaciones con el conjunto de la pareja parental. Bueno, este punto me parecía importante, ¿no? De qué dirección van los mitos, ¿no? Que van en esta dirección de, ¿no? Que se aprenda como que dé lugar a la falta, que haya algo de la castración, ¿no? Como que tiene una lógica, ¿no? Este progreso del imaginario a lo simbólico constituye una organización de lo imaginario como mito. Juanito va inventando teorías, fantasías donde se ponen en juego permutaciones significantes. Debemos prestar atención al circuito significante que efectúa, de qué parte y para llegar a qué. En un comienzo, parte de la cuestión, que haga lo que haga, el niño no hay manera de salir. Se parte de un imposible. En el primer caso, es imposible liberarse de la madre. El esquema fundamental de todo progreso mítico, que se realizará a través de más de una permutación, posibilitará al niño irse con el padre. Acaba trayendo lo que es el historial. En un comienzo empieza con todo un circuito imaginario del caballo que tiene que ver con la madre, y después, tomando el significante wagen, que significa tanto carro como vagón, le permite hacer un pasaje al padre, ¿no? Le permite ir al circuito simbólico del padre que tiene todo, bueno, las estaciones, los nombres de las estaciones, como ya sería algo más abstracto, más representacional, e incluso las fantasías que va narrando son todas con el padre y hablan de una prohibición, no de un castigo por romper un vidrio, que darían todo lo que sería la función paterna de una prohibición que permitiría un deseo, ¿no? O sea, de un pasaje, entiendo, de algo materno a paterno, ¿no? Bueno, la función simbólica está vinculada para Juanito con una pregunta que para él es esencial. ¿Qué se pierde? ¿Qué puede irse por el agujero? Uno de los mitos que utiliza para realizar este pasaje de la castración es el del instalador, en el cual, por medio del término tornillo, logra ser amovible, es decir, ponerlo, quitarlo y volver a poner lo que en un comienzo está fijado o agarrado. En el seminario de las formaciones del inconsciente, Lacan menciona que la función de la fobia se acerca al del tótem. La fobia se trata de un progreso que pone la función del significante en primer plano. Es el punto clave, el significante que hace falta para que las significaciones puedan mantenerse algo tranquilas, al menos durante un tiempo. De lo contrario, el sujeto queda literalmente sumergido por ellas. Del mismo modo, el tótem también es esto, el significante para todo, el significante clave gracias al cual todo se ordena, y principalmente para el sujeto, porque en este significante el sujeto encuentra lo que él es, y en nombre de este tótem se ordena también para él
lo que está prohibido. Tal vez no todos los complejos de Edipo tengan que pasar por una construcción mítica semejante, pero indudablemente necesitan obtener la misma plenitud en la transposición simbólica. Puede que sea bajo una forma más eficaz, tal vez en acción. En efecto, la presencia del Padre puede haber simbolizado la situación. Buenísimo, Mariano, gracias. Es que me pareció muy bueno porque este punto sobre todo, cuando traes, algo se me unió, quería preguntártelo. Cuando traes esto del pasaje de objeto a sujeto a partir de la castración, ¿no? Vos traes este punto y allí adviene un sujeto deseante el niño. Y también se me ocurrió unirlo con esto que traes de la relación con la metáfora de su amor por el padre, la cuestión que tendría que ver más con esto, ¿no? Con una posición más de, sí, de sujeto, ¿no? Quizás, y la metonimia de su deseo del falo, que por ahí tiene que ver más con esta dimensión del objeto, em, porque el objeto, esto me parece que tiene que ver con la cuestión de la dimensión del capricho materno, ¿no? Donde ahí el niño queda, este, bueno, se me iba armando a partir, lo tenía en la cabeza el punto de dos notas sobre un niño que traía Lidia, ¿no? Como también hay una dimensión para pensar, algo más metafórico y algo que queda más en la captura de, como objeto, ¿no? Del fantasma de los padres, ¿no? Bueno, eso, nada. Agradecer. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por la pregunta. Sí, lo sigo así, digamos, ¿no? Esto que creo que en un momento también hacía mención Lidia, ¿no? Como que lo lleva y lo trae para un lado, para el otro. Creo que esto que vos decías como objeto de la madre, ¿no? En un punto. Y cómo, digamos, ahí obturando la madre queda como madre fálica y el niño como objeto, no adviniendo su propio deseo, ¿no? Y de algún modo todo el trabajo que van haciendo estos mitos como para poder ubicarlo en esta posición deseante, ¿no? Pero sí, como bien ubicás, entiendo que, claro, no tiene mucho lugar la palabra del padre, no hay un deseo tan puesto en otro lado, ¿no? Porque en un comienzo que me parece importante remarcar esto, es importante, ¿no? Que este niño, bueno, Lidia lo dijo también en alguna respuesta, advenga en ese lugar de deseo y que se constituya, y esto va a permitir, ¿no? En todo el primer tiempo del Edipo, que se arme el estadio del espejo. O sea que es importante por las ecuaciones simbólicas que en un comienzo esté en ese lugar imaginario y va a ser muy significativo, muy importante que se dé esto, pero también en un momento se tiene que dar la separación, ¿no? Que ahí es muy importante la función paterna de separar, que un poco lo que venía trayendo en el trabajo Lidia, no solo el padre, digamos, el padre de Juanito, sino el propio padre de la madre, ¿no? ¿Qué lugar le da la madre a la palabra del padre, ¿no? A que no quede todo su deseo en este niño, sino que se pueda ir un más allá, que dé lugar a la subjetividad de este niño, ¿no? Que me parece que es un poco lo que va fallando, digamos, o está faltando en este caso, que de algún modo, bueno, en un momento hablábamos con Lidia, como también el trabajo del niño, que me parece que Lidia lo dijo muy interesante recién, la responsabilidad del niño, porque como que hay un llamado, ¿no? Que también acá Juanito lleva a que el padre se enoje o le dice estás enojado, o sea, que también qué trabajo va teniendo el niño ahí de llamar a este padre, de que intervenga, de querer también. Acá en un momento en el seminario 4 dice que Juanito se ubica en la pregunta de qué se pierde, o sea que también hay ahí una responsabilidad de él de querer salir de ese lugar de objeto y ubicarse como sujeto, ¿no? Me pareció interesante también ubicar esto del niño, digo acá en este caso de Juanito, pero en otros casos de consultorio, ¿no? Me parecía. Muchas gracias, Pau, por la pregunta. Hola Carmen, buenas noches. Audio. Bueno, buenas noches. Bueno, gracias, Mariano. ¡Qué recorrido! Pensaba una pregunta y después me surgía otra y después tenía que ir a otra. Dios mío. Muy bien. Bueno, así que bueno, voy a ver por dónde empiezo. Pero bueno, algo me parece que insiste el valor del mito, ¿no es cierto? Hablabas de la captura que el niño pensaba, bueno, Hans como cualquier niño, ¿no? Está vinculado, está tomado ahí, capturado imaginariamente, porque
hablabas todo el tiempo de un pasaje, ¿no? Que tiene que hacer el niño, de una cuestión imaginaria a una dimensión simbólica, ¿no? ¿Qué sería ahí? O sea, que está primero tomado en el fantasma de la madre. A ver, que sea objeto del deseo de la madre es porque está en el fantasma, digamos, muy tomado por algo, ¿no? Por un punto de impas en el deseo de la madre y el niño ahí taponando, ¿no? La falta, algo así sería, se podría pensar. Y todo lo que él elabora, todo su fantasma, todo ese despliegue, que como un gran mito para procesar esa cuestión, esa posición en la que está capturado, decías, ¿no? Para poder caer de ese lugar, para encontrar, ¿no? Una respuesta distinta. O sea que el analista, ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar para hacerlo caer de ese lugar, ¿no? En el fantasma materno. Ahí estaría la cuestión de encontrar una posición en lo simbólico, o sea, una dimensión, ¿no? En relación o sea, dejarla en falta, ¿no? A esa madre, caer de ese lugar. Bueno, algo así. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Dale. Muchas gracias, Carmen. Bueno, rescato ahí también de la pregunta que vos haces, que tiene un papel importante que esté Freud también, ¿no? Con esto que vos decís, que el lugar del analista, en este caso, porque Juanito, muchas cosas que le comenta al padre, quiere que se las cuente a Freud para que Freud pueda pueda interpretar, digamos, de algún modo esto que le pasa, ¿no? Entonces, tiene un valor en el desarrollo del mito que esté la presencia de Freud, si bien no es directa, pero que esté, influye, ¿no? Tomando esto que vos decías del analista. Y entiendo que sí, claro, esto de poder caer de este lugar de falo imaginario, ¿no? Eh, yo tomo en un momento esto de que sea movible, esto, digamos, entiendo de un comienzo este falo como más imaginario, algo fijo, y este falo simbólico, algo que ya está velado, que es el significante de la falta, que ya da lugar a algo del deseo, digamos, ¿no? Algo que se pierda. Y como decís bien vos, me parece que en esta respuesta esquiva que da la madre con respecto a la diferencia sexual, se ve un poco ahí de renegar de la castración o de una madre que de algún modo no está del todo dispuesta a aceptar algo de esta falta, que lo ubica al niño ahí como taponando o lo deja como fijado como imaginario, digamos, ¿no? Y bueno, todo el trabajo que van haciendo los mitos para correrlo de este lugar, ¿no? Tomando un poco de tu trabajo que vos decías de los miedos, ¿no? El valor del miedo ahí, porque, digamos, este objeto caballo que le da miedo, que supliría digamos, a la función de esta paterna, le permite salirse de ese lugar o caer de ese lugar imaginario, ¿no? También, ¿no? Le da la posibilidad de advenir como sujeto deseante, ¿no? Digamos. Claro, está bueno lo que traes, la cuestión del significante, ¿no? El significante, lo que le permite el significante caballo. Vos decías, en los diferentes juegos, por momentos el caballo lo representa a él, por momentos es el padre, por momentos es la hermanita, ¿no? Qué bárbaro, lo que es el significante para hacer jugar distintas posiciones ahí, ¿no? Del niño y desplegar su fantasmática. Está muy bueno. Bueno, excelente, Mariano, me encantó. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Hola, Romy. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, Mariano. Gracias a vos. Muy interesante el recorrido que planteás y la pregunta por la fobia, ¿no? En ese punto te quería preguntar por la suplencia, por este concepto, el concepto de suplencia, porque lo que voy siguiendo de lo que traes y bueno, nuestra formación en la escuela, como un elemento muy importante, ¿no? En la fobia, pero también me preguntaba si es algo que se puede crear en un tratamiento, si hay algo de una suplencia que con qué recursos, ¿no? El niño puede crear una suplencia frente a la falla, entiendo, del registro del padre en lo real, ¿no? Eh, si es como dirección ahí de la cura para la fobia, ¿no? Si hay, con qué recursos cuenta, ¿no? Un sujeto para crear esa suplencia. Algo así se me armaba, no sé, Sí. esa articulación, ¿no? Si Eh, podríamos pensar en la dirección de
si esa suplencia se puede crear, ¿no? En transferencia, ¿no? Porque entiendo que es como un elemento articulador ahí, en algo que falla en esa versión del padre, en lo real. Eh, bueno, ese punto y ahí, qué hace que un padre sea malo? ¿No? Escuchaba eso, la demanda que le hace Juanito al padre, ¿no? ¿Qué hace que un padre sea malo? Bueno, se me armaba esa pregunta, me parecía muy en esto que, bueno, se me armaba con lo que decía Lidia, ¿no? De la responsabilidad del niño, ¿no? Ahí como el niño va a la búsqueda de esa versión del padre. Bueno, gracias, Mariano. Muchas gracias, Romy. Muchas gracias por la pregunta. Entiendo que en este caso, bueno, tuvo un aporte también el padre, porque también el padre introduce esto del caballo, ¿no? Cuando le dice algo de que había caído el caballo, que quería que él se muera, o sea, de algún modo nombra este significante caballo. Lo pensaba, a ver, con tu pregunta, ¿no? Si de algún modo se puede construir, algo se puede ir armando, ¿no? Algo de ese significante fóbico. No sé, ahora con lo que estabas preguntando, ¿no? Porque tiene ese aporte, ¿no? El padre, ¿no? De haber nombrado este significante caballo, ¿no? Lo pensaba ahí. Y, a ver, de algún modo también el niño también hay una responsabilidad porque se va sirviendo de eso, también él va inventando, ¿no? Porque hablamos en un momento con Lidia. El Juanito va inventando que el padre se enojó, va inventando, ¿no? También como el niño también tiene una responsabilidad que va creando hasta lo que no está, ¿no? Va armando una versión que no está y que le sirve, ¿no? Para ir avanzando con la castración. O sea, como que de algún modo él se va inventando. En ese caso me parecía bastante gráfico de un pequeño roce que tuvo con el padre, se inventa que el padre estaba enojado, que entonces como también estas versiones también que va construyendo el niño le van permitiendo avanzar, ¿no? No sé, lo tomaba por este lado. ¿Y qué hace que sea malo? Por un lado, pensándolo con el material también de Lidia, yo justo lo iba a traer de material muy breve, ¿no? De un paciente de 5 años, que era un padre que se enojaba, o sea, contrario al padre de Hans, era un padre que se enojaba, pero aún así no cumplía la función, porque la madre, bueno, había decidido tener este segundo hijo, el padre no quería, y a pesar de eso la madre lo había tenido, ¿no? Entonces, como que ya desde la constelación de nacimiento no había tenido lugar esta palabra del padre, ¿no? Lo traigo porque me llamó la atención que aún el padre enojándose o hablando, contrario, digamos, al padre de Juanito, como la madre no había autorizado su palabra, aún así no tenía peso la palabra del padre, ¿no? O sea, lo retaba al niño y todo, pero no tenía peso. O sea, estaba pensando si algo, bueno, ahí capaz toca el trabajo de Lidia, que, que mucho tiene que ver, digamos, el padre de la madre, ¿no? O sea, qué valor va a tener la palabra de este padre, va a tener mucho que ver con cómo autorizó la madre esa palabra, ¿no? Estaba pensando, y si tendría que decir con lo que vos decías, mucho la función de la prohibición, ¿no? Porque acá toma todo lo que es el tótem y todo, es algo que prohíbe, y un poco lo que traía el trabajo de Lidia, que ordena, ¿no? Me parece que, bueno, lo que se va dando el tren entre Juanito y el padre, que ahí es cuando algo se empieza a ordenar, es que empieza a estar algo prohibido, algo permitido, hay una sanción, algo se puede, algo no se puede, ¿no? Y algo de esto ordena al niño, lo pacifica y al mismo tiempo me parece que le da la posibilidad de un deseo, digamos, ¿no? Algo de esto lo que toma y lo saca de ese lugar de señuelo o de objeto para la madre, ¿no? Entiendo que. No sé si respondo, Rómila. Gracias. Buenísimo, gracias. Bueno, bueno, María, muchas gracias por tu trabajo. Quería preguntarte sobre esto de la fobia que se acerca al tótem, si lo puedes volver a abrir, por favor. Bueno, entiendo, digamos, que justo lo que sería el tótem trae como la prohibición, ¿no? Algo que trae una prohibición y que no sería como alguien, digamos, sería como alguien ausente, ¿no? Como el padre muerto, sería alguien que no lo encarna, digamos, ¿no? Como que queda como algo simbólico y que trae como una prohibición y un orden, digamos, ¿no? Algo que regula, que ordena, ¿no? Que dice que está permitido y prohibido. Y entiendo que de algún modo el caballo cumple esta función, ¿no? Como que ordena porque a partir de que va surgiendo la fobia, empieza a haber una adentro, una afuera, y todo esto lo pacifica. Uno diría, bueno, tiene miedo el niño, es peor, pero no, lo ordena y eso
acá en el seminario 4 dice que la fobia permite que lo que era antes angustia sea miedo y ya para el niño lo alivia eso, ¿no? Porque ya hay algo que está permitido, está prohibido, ¿no? Lo regula, ¿no? Entiendo con lo que vos preguntabas, como que el tótem también pone un orden, ¿no? Pone quién es el clan, este tótem es de este clan o del otro, entonces ya pone todo un orden, una regulación, que entiendo ahí que la función del padre es mucho de esto, ¿no? De regular, de ordenar, y bueno, de algún modo pasa en el tótem, y acá pasó con el caballo que con esta prohibición o miedo lo ordena y lo regula, ¿no? No, y Silvia, ¿no? Decías, ¿cómo está Silvia? Silvia Azuna. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a los dos, a ambos. Y bueno, me pasa un poco como a María Carmen. Y te iba escuchando y me van surgiendo preguntas, así que voy a tratar de hacer breve. En primer lugar, me pareció fantástico cómo se articulan los dos trabajos, porque en Lidia, que traía esto del síntoma como llamado a un padre, eso me había quedado, que no tuve tiempo de preguntar, y como dijeron que iban a hablar del caso Juanito, y vos lo trajiste, Marian, que Juanito lo llama al padre, ¿no? Cuando le dice, tienes que enojarte. Entonces, no sé, se me anudaron, ¿no? Por este lado, por el síntoma, porque Juanito llega con el síntoma de no querer salir a la calle, ¿no? Si mal no recuerdo, si no, corregime. Pero entonces, digo esta cosa, ¿no? Del síntoma, la fobia que se arma, pero está la cuestión del llamado al padre. Y ahí lo que me parece muy importante, muy fantástico, es la posición de Freud, la posición del analista, porque ahí Freud escuchó, ¿no? Escuchó esto de los mitos, esto del llamado, pero acá la pregunta que se me armaba es respecto a esta transferencia que se arma en este caso. Porque sin transferencia entiendo que no se podría tomar el valor del mito, del llamado al padre, estas intervenciones, ¿no? Entonces me hizo pensar en esto, ¿no? En el valor que ha tenido la transferencia en este caso y el valor de la transferencia en el psicoanálisis con niños. Bueno, más o menos, no sé si me expliqué más o menos por Sí, sí, dónde iba Silvia, mi muchas gracias por pregunta, que la... un poco tiene que ver con quise en los dos trabajos tratar de anudarlo. Bueno, muchas Ah, gracias. muchas gracias, Silvia, por la pregunta. Sí, entiendo que sí, digamos, estaban en transferencia. Bueno, de hecho, la madre de Hans había sido paciente de Freud, o sea que hay toda una transferencia, ¿no? Y el padre era discípulo de Freud, o sea, ahí ya hay una transferencia en los padres, ¿no? Capaz acá tomando lo generacional ya hay algo anterior, ¿no? Algo que permite esa transferencia con los padres, también permitió este tratamiento, ¿no? Sí, lo sigo por ahí, ¿no? Lo que vos decías, como que tuvo que ver esa transferencia de los padres para que sea posible este tratamiento. Sí, pero pensaba también en Juanito, cuando Juanito le dice al padre, él le dice al padre, preguntémosle al profesor, Sí, sí. Bueno, eso ¿no? sí, claro. Todo el despliegue de los mitos de Juanito tiene que ver con que esté la presencia de Freud, claro, tal cual. Sí. Eso me Eh, No preguntaba, es sin la ¿no? presencia de Freud, claro. Sí, Claro, pero como el niño, ¿no? El lugar que el niño le da ahí a Freud, no sé, yo lo pensé como transferencia que se arma ahí, porque, sí, sí, sí. bueno, gracias. Muchas gracias, Silvia. Hola, Alicia. Buenas tardes. Hola, hola, hola Mariano, me gustó mucho tu recorrido, me pareció muy, muy Muchas gracias. rico y me hizo hacer algunas preguntas también. Una que la que tomaba Silvia, ¿no? Por la llegada, de en qué terreno transferencial llega un niño, ¿no? En qué encrucijada subjetiva. Y también pensaba el momento de Freud, ¿no? Que le estaba pidiendo, bueno, para constatar su teoría y avanzar con la sexualidad infantil, ¿no? No llega
digo, no llegan, no es ajeno al analista, me parece al deseo de analista, cómo leer ahí, ¿no? La llegada de un niño, justo el interés de avanzar de Freud que tenían en estas cuestiones de la sexualidad infantil. Por un lado me quedé pensando en eso, me hiciste pensar, te agradezco, y la otra cuestión que me surgía era cómo pensar que es un progreso en el análisis de un niño a la luz de todo lo que planteaste respecto a la fobia, ¿no? Digo, como recurso, como suplencia para hacer como lugar de pasaje, ¿qué es un progreso, ¿no? En el tratamiento de un niño, porque bueno, se vería, yo qué sé, cuando aparecen los miedos, los padres se preocupan, está con mucho temor, insisten en que no se le van los miedos, y bueno, cómo sostener transferencialmente ese tiempo, donde, bueno, tiene el valor que tiene y bueno, no tiene solución inmediata, porque ya en sí mismo es una solución a lo que al niño le toca, a su encrucijada, digo en un punto, ¿no? Bueno, por eso digo, hay que sostener la transferencia en esos tiempos, ¿no? Que así que bueno, me hiciste pensar esto, Mariano. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Alicia, por la pregunta, bueno, por la intervención, digamos, muchísimas gracias. Y sí, me pareció bárbaro lo que estaba diciendo, justo le habíamos hablado un poco con Lidia, como que, claro, esto de que cuando falla algo de la función esta paterna, cómo viene el síntoma, ¿no? Como decías bien vos, como solución, ¿no? Viene a suplir algo de esto que no operó, pero no del todo, o operó fallidamente. Digamos, esta intervención que el padre podía haber hecho para sacarlo, digamos, de este deseo materno o de quedar ahí como súbdito o capturado, como el síntoma de algún modo, que me parece muy, muy clínico lo que vos estás diciendo, porque uno tendería a decir, bueno, levantar el síntoma o que desaparezca el síntoma o lo antes posible que se vaya el síntoma, y en realidad al contrario, ¿no? Porque este síntoma está cumpliendo una función y la importancia que tiene, pero está bueno lo que vos decís, tiene que haber una transferencia también con los padres que de algún modo entiendan que bueno, que es necesario pasar por ese proceso y no tiene que levantarse el síntoma tan tempranamente, digamos, ¿no? Claro, quizás en este caso, bueno, también como decía Silvia, el hecho de que estuvieran en transferencia los padres permitió todo este proceso, ¿no? Y que entender que cumplía una función esta fobia, ¿no? Sí. Este, y ahí, a ver si te sigo con esto que decís, yo lo entiendo así, digamos, ¿no? Como que sería el progreso, que entiendo que es lo del mito ahí de Juanito, como este pasaje de lo imaginario a lo simbólico, y entiendo que advenga como sujeto deseante, ¿no? Porque, digamos, en un comienzo dice ahí como que está en un paraíso, pero bueno, uno diría un paraíso entre comillas, porque está en un lugar muy de súbdito, de objeto, como que no tiene un lugar deseante él, ¿no? O sea, en un comienzo no había algo como angustiante ni nada, pero tampoco había algo deseante, ¿no? Como tuvo que pasar por todo esto de la angustia y la fobia para venir como sujeto deseante, ¿no? Pensaba qué importante, capaz un poco lo que vos traías, ¿no? Qué importante haber pasado por todo este proceso para poder bueno, venir como sujeto deseante, ¿no? Pensaba algo. Muchas gracias. No, por nada, gracias a vos. Quería agradecerte porque te mandaste un laburo de investigación por un recorte, la verdad, riquísimo. Digo, ¿no? Si podías volver a colocar a la luz de esto, ¿no? De que acá decís que necesita que su madre tenga un falo, lo que significa que este falo sea para él algo real, partiendo de la teoría universal del pene, ¿sí? O del falo. Y la madre le contesta, ¿tú tienes una cepipí? Sí, naturalmente, creo que le dice, ¿no? Entonces, algo ahí traías de la jirafa, venías diciendo, si lo podías volver a traer. Claro, en un momento, bueno, sitúan, digamos, como a la madre de Hans como muy seductora, como que había algo, de por sí se tiene que dar esto, como decíamos, para que se constituya la subjetividad del niño, ¿no? Tiene que ocupar este lugar por las ecuaciones simbólicas de Falo, pero había algo muy exacerbado de llevarlo a la cama, de llevarlo al baño, entonces como que generaba toda una hiperexcitación que lo hacía tener como muy capturado ahí a Hans con su madre. Y estaba en todo esto de ver la diferencia sexual, si tenía una camisa, no tenía, ¿no? Como si tapaba, no tapaba, estaba todo el tiempo Hans muy capturado, ¿no? Entonces, esta intervención de Freud, por de algún modo entiendo cuestionar esta premisa universal, como que
le esclarece la diferencia sexual, ¿no? Entonces, como de algún modo entiendo ubicar algo de la castración o algo de barrar esta madre, ¿no? Y como respuesta tiene una fantasía Hans, que yo la entiendo como de algún modo poder, este imaginario de la madre, poder como que la boya, digamos, ¿no? Como que la hace, porque del pasaje lo imaginario y lo simbólico lo toma siempre como una anulación, ¿no? Entonces entiendo que ahí pasarlo un papel, hacerlo un bollo, romperlo, daría lugar a pasarlo a algo simbólico, que entiendo como si sería, ahí tomo algo creo que había dicho Carmen, como si fuera algo de lo imaginario que sería el falo imaginario como más representable y más fijo y como que está, entre comillas, tangible, pero lo dejaría como objeto al niño, ¿no? Yo lo sigo así por lo menos, ¿no? Y después con esto de abollarlo, de romperlo, todo como que quedaría algo que se escapa, que no es aprehensible, pero al mismo tiempo da la posibilidad de jugar, de armar cosas distintas, ¿no? De que aparezca algo novedoso, ¿no? Como que con esta primera significación más aprehensible queda como fijado, como muy como objeto, como algo, yo lo sigo tomando como más rígido, más como objeto de la madre, y en la medida que se puede empezar como a anular o reprimir, ¿no? Porque otro modo de entender es que se reprime este deseo por la madre, con lo cual se desliza. Entiendo que ahí empieza a poder jugar con eso y armar cosas distintas, ¿no? De esta significación primera, muy imaginaria, muy fija, después puede empezar a desplazar algo de esto y armar significaciones nuevas o jugar o no. Algo, algo así lo seguí. Bueno, llegamos al final. eh, Así que nuestro nuevo agradecimiento a todos por la compañía, las preguntas, la atención. Eh, la próxima reunión va a estar Sergio Blanco con el título de El valor de las funciones materna y paterna y su articulación con los tiempos del complejo de Edipo. Y va a estar Paula Benítez con su trabajo titulado El valor del juego infantil. Así que, bueno, damos por finalizada la reunión de hoy.